Hola, hola a todos. Hoy día tengo el agrado de que me acompaña Gazú García. Nos conocimos hace muy poco, también por referencia de otras personas y el nombre surgió a partir de otras entrevistas. Y antes de empezar esa entrevista también estábamos conversando sobre los tópicos que venimos conversando en todas las entrevistas, ¿no? Espiritualidad, qué significa ser espiritual en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, como pareja, con los amigos. Y primero que todo quiero agradecerte, Gazú, por tu tiempo, Un por, placer. por darme la oportunidad también de este momento íntimo, ¿no? Encantado. Feliz de que estés aquí. Gracias. Gazú lleva acompañando personas, transformación en empresas, procesos individuales también de transformación ya por más de 10 años, 15 años. Al día de hoy ya. También forma parte del staff de Insight, que es una iniciativa regional, ¿cierto? Sí. Y es coach sistémico, también trabaja con constelaciones organizacionales. Y entonces quería comenzar, ¿no? Claro. Contándote particularmente a mí lo que me pasó también con una transformación, ¿no? Principalmente creo que siempre estamos transformándonos. Sí. Pero de algún lugar también de mí es difícil como saber que estoy transformándome y seguir perteneciendo al mismo lugar. Hay una cuota de dolor, una cuota de enajenación ahí, y yo lo experimenté en el campo del trabajo. Sí. Te contaba que he trabajado por 6 años en una empresa de un determinado tipo y otro año en otra empresa, y conforme fui trabajando algo en mí, comencé a sentir que en el trabajo no podía ser yo. Sí. Y después de eso, cuando ya decidí dejar la empresa, me preguntaba si existe la posibilidad de una alquimia perfecta entre el ser espiritual en la vida cotidiana y también en el trabajo, cuando las empresas quizá no están en ese sentido, ¿no? Trabajando en esa cultura de una comunidad y una interrelación que alimente los vínculos. Sí. Para ti, Gazú, ¿qué es ser espiritual? Vaya. A ver, es bastante amplia la respuesta que te podría dar, pero quiero enfocarme en lo que mencionabas puntualmente y apoyarme en eso, básicamente. Tiene que ver con que, desde mi punto de vista y experiencia, nosotros somos seres espirituales en todo aspecto, incluso en el aspecto físico, incluso en el aspecto laboral. Hay un nivel de espiritualidad manifiesta o buscando manifestarse. De hecho, ahí es donde probablemente viene justamente esa sensación que tú mencionabas de no encajo aquí. Esa sensación, desde mi experiencia y punto de vista, parte de justamente un aspecto del ser humano que no siempre está considerado en las organizaciones, que tiene que ver con el aspecto espiritual. Para mí todo es espiritualidad, todo. Y eso probablemente sea para mucha gente lo más difícil de aceptar, y de hecho para mí lo fue. O sea, el entender que en todo evento, en toda situación, en todo lugar hay un aspecto espiritual manifestado, es lo más difícil de aceptar para la mayoría de personas. Entonces, tú hiciste una pregunta que me encantó, y es si habrá alguna posibilidad de generar, ¿me entiendes?, esa alquimia perfecta. Y lo primero que se me vino a la mente cuando te escuché es ¿a qué le vamos a llamar perfección en esta conversación? Y primero que nada, lo que me surge de manera natural, primero, es que no existe la perfección como tal o como ideal humano, no existe. Aún así todo es perfecto, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar en esta, no tengo la palabra exacta, pero es este vasto universo de lo espiritual, donde incluso la contradicción es absolutamente viable, donde el hecho de ser y no ser existe.
el hecho de estar y no estar, el hecho de pertenecer y no pertenecer, el hecho de, de lograr esa vinculación entre mi aspecto personal con mi aspecto profesional. Y primero, para mí, en todo caso, yo partiría del punto de entender que es posible convivir con esa dicotomía en la vida. O sea, es factible, es posible. Mucha gente lo hace. Ahora, gente que tiene probablemente un llamado espiritual un tanto más profundo, una cercanía a una experiencia espiritual un tanto más presente, empieza a tener cuestionamientos como los que tienes tú. Y esos cuestionamientos, en mi experiencia, son un profundo riesgo, porque esos cuestionamientos hacen justamente que lo que es verdad para ti, primero que nada, sea cuestionado, y segundo, cabe la posibilidad de que sea perdido por ti. Y hay una cosa que yo entiendo que le pasa a los seres humanos, y es que los seres humanos, en nuestro aspecto humano, nos podemos acostumbrar a casi todo, incluso aquello que no nos funciona. Entonces, si yo no estoy consciente de hacerme una pregunta tan potente como la que tú te hiciste en el momento en el que te la hiciste, primero que nada no estaríamos aquí creando estas oportunidades de seguir creciendo, aprendiendo, sino probablemente seguirías haciendo lo mismo hasta el día de hoy, con el nivel de insatisfacción que te producía, incluso mayor, probablemente habiendo llegado ya a un nivel de adormecimiento contigo mismo, que es lo que le pasa a la mayoría de personas. ¿Tú crees, ahora que estabas hablando, me vino esto que también comenzamos a ver en las constelaciones? ¿Desde qué lugar me muevo en la vida? ¿Desde el niño, pidiendo que las cosas cambien para mí? ¿O desde el adulto, aceptando el gran movimiento de las constelaciones, que es la aceptación de tal y como es, ¿no? La realidad tal y como es? Sí. Y también, por supuesto, esto es como una proclamación mía en ese momento de, ya, pero esto soy yo y los otros no son así. Y en este momento de mi vida yo puedo darme el lujo y la oportunidad de desvincularme de la empresa y hacer lo que a mí realmente me gusta y experimentarlo, porque es un momento especial para mí. Claro. Pero también me pregunto, ¿desde qué punto también es mi pedido, ¿no? De no aceptación a todo y tal y como es? Pero ¿cuál es esa línea tan delgada de aceptación de todo tal y como es, y también de proclamación de esto es para mí y entonces voy por mi vida, a tomar mi vida? Sí, sí, es muy lindo eso que dices. La línea es tan delgada que yo podría tenerla enfrente y no necesariamente verla. Estoy hablando de mí en particular. Incluso desde el lugar de coach, ¿me entiendes? Y desde el lugar de constelador o desde el lugar de facilitador del proceso. Para mí es muy sutil y es muy importante para las personas esto. Yo lo voy a abordar, si me lo permites, desde mi conocimiento en Insight de lo que es tomar conciencia de quién soy. Y es que hay marcadas diferencias, y podría darnos luces en todo caso en esa búsqueda de desde dónde estoy yo haciendo ese pedido, como tú dices. Yo voy a partir del hecho de que la aceptación es una de las leyes espirituales que están promovidas y difundidas con mayor conocimiento, digamos, con mayor entusiasmo. O sea, todo el mundo está buscando ser aceptado. El problema es que lo busco desde un lugar individual y no de una conciencia universal, colectiva, sistémica. El hecho de yo aceptarme a mí como individuo es el primer eslabón para llevarme a esa pregunta que tú manifiestas de desde dónde lo estoy pidiendo. Y somos seres individuales. Ahora, seres individuales en una conciencia sistémica o conscientes de que vivimos en un mundo sistémico es otro el pedido desde mi punto de vista. Para mí tiene más que ver con qué conciencia estás conectada tú. O sea, porque no hay nada de malo en desde dónde nos aproximamos, si viene de mi pedido, ¿me entiendes?, de niño queriendo que el mundo se arregle, o desde esta búsqueda individual de trascender y manifestarme y expresarme. O sea,
creo que ahí no está en todo caso el encontrar la línea. Creo que está en hacerme consciente de que soy un ser individual, una manifestación individual, pero que formo parte de una manifestación colectiva en la que estoy involucrado, y esa manifestación va más allá de lo que yo puedo ver, ¿me entiendes? Inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que yo generalmente le comento a las personas que vienen con una situación similar y probablemente con no tanta conciencia como la tienes tú, no tan vista, no tan buscada, no tan pedida? Es primero necesitamos empezar a ver qué tan ecológica es tu búsqueda. O sea, ecológica entendiendo que vives en un mundo, ¿me entiendes?, donde hay otras cosas, donde otras personas buscan, donde tienes más de un elemento por observar. Y ahí muchas veces las personas tienen claridad o mayor claridad de hacia dónde dirigir su enfoque, su atención y su energía. Tú dijiste algo que es muy importante y yo lo quisiera llevar un poco más profundamente. Tú dijiste, tú tenías esa búsqueda personal, pero también podías hacerlo. Claro. Hay gente que no puede. Entonces, esa gente que no puede es víctima de las circunstancias, tiene una oportunidad, tiene algo que hacer. Obvio que sí. Porque, y nuevamente volviendo a lo que dije antes, no se trata de a qué nivel lo manifiestas. Para mí se trata de qué tan ecológica es esa decisión, independientemente de dónde lo manifiestes. ¿Qué se impacta en mi sistema cuando yo tomo esta decisión desde el nivel en el que la tomo? Porque si yo no puedo en este momento, porque mi sistema se vería afectado, de repente yo dejo de trabajar porque digo, ¿sabes qué? Estoy harto de esto. Dejo de trabajar. Y lo hago como una reacción. No puedo no estar consciente de que la salud de mi familia, el bienestar de mi familia, mi propia tranquilidad está en juego. Entonces, yo sí puedo elegir que este sea, por el momento, en tanto no encuentre otro espacio de manifestación que se mantenga, ¿me entiendes?, ecológicamente saludable todo mi sistema. Esto es lo que yo elijo, y elegirlo con entusiasmo, y elegirlo con alegría, elegirlo sabiendo que esto es lo que en este momento me está manteniendo. Ok, no es mi ideal, pero el ideal, o sea, necesito construir otros aspectos a mi alrededor para que ese ideal se pueda manifestar. En este momento no se puede manifestar. Y eso, volviendo a lo original de la conversación, eso trae presente otro elemento de conciencia espiritual que es muy importante desde mi punto de vista, que tiene que ver, además de la aceptación, es el entendimiento de que todos somos uno. ¿Okay? O sea, que tú como individuo formas parte de una unidad mayor, ¿me entiendes?, de una manifestación espiritual mayor, donde yo también estoy involucrado y donde en este momento tú y yo estamos creando una dinámica que en este caso se manifiesta a través de la información, que podría apoyar y asistir a mucha gente en la misma búsqueda en la que estamos. Entonces, yo honestamente no sé cuál es la consecuencia final de mis acciones. Entonces necesito hacerme otro elemento de conciencia espiritual. Necesito hacerme responsable de lo que yo pongo en marcha en mi vida. Entonces, si yo me pongo en marcha de manera reactiva, voy a tener una consecuencia, ni buena ni mala, porque en el mundo espiritual, en el vasto mundo espiritual, todo es posible, todo es factible. No es ni bueno ni malo, es simplemente lo que es, pero yo voy a tener que asumir la responsabilidad de eso. Si lo hago desde una conciencia más ecológica, más acomodada, pero no me satisface, voy a tener una consecuencia también, de la cual me voy a hacer responsable. Entonces, yo creo que esa delgada línea está justamente en el aprendizaje de cómo aplico yo estas conciencias espirituales en mi vida, desde qué lugar, desde qué aspecto, con qué actitud, con qué conciencia, con qué pasión, con qué responsabilidad, o sea, con todos estos elementos, con cuánto amor, ¿me entiendes? Hago lo que estoy haciendo. Yo creo que ahí está la línea. Y también se me vino a la cabeza acerca de la vocación y la profesión, ¿no? Okay. La profesión, esto
que es lo que nos genera el dinero para sobrevivir, para producir. Y desde cierto lugar también de las constelaciones, la profesión es aquello que podemos tomar, es como la posibilidad de tomar la vida para producir, sí, tangible, ¿no? Sí. Y la vocación es lo que realmente hace vibrar nuestro ser, lo que amamos. Me acuerdo que en uno de los talleres dijeron, bueno, tu vocación es aquello por lo que harías y crees que ni siquiera recibirías un pago porque te hace tan feliz. Exacto. Que lo haces feliz. Sí. Y allí también me comencé a preguntar qué tanto hemos perdido ese radar de poder escoger lo que realmente nos apasiona, ¿no? Yo escogí mi carrera cuando tenía 16 años. Sí. Y a esa edad, pues en verdad no tenía conciencia de nada. Sí. Y quizá recién comienzo a tener algunas cosas de conciencia, pero imagínate tener una carrera, escogerla recién a los 30 años, o sea, me demoraría toda la vida. Y desde ahí estoy orientándome más al campo profesional, porque escogemos así muy chicos, por mandatos familiares, por lo que nos mueve, la historia, qué sé yo. Sí. Y luego nos insertamos al campo laboral y en el trabajo nos piden y nosotros, pero mi jefe es así, mi jefe es así, y me lo vivo como víctima. Sí. Y me comienzo a cuestionar, ok, me lo vivo como víctima, pero es que yo no quería estudiar esto, es que yo debí estudiar otra cosa, que mi familia, que las condiciones económicas. ¿Qué crees tú que sería un buen lugar para comenzar a mirar en este movimiento que uno se está quizá victimizando, ¿no? Sí. Esto va a sonar a Publicherry. Ya. Pero insight. y mira, quiero extenderlo. Seminarios Insight, que es la organización que nosotros, digamos, promovemos y sostenemos, es una forma de hacer Insight. Insight es un proceso natural para las personas. Insight es un proceso que todos hacemos cuando nos hacemos algunas preguntas. De hecho, yo estoy haciendo Insight cuando estoy en una relación que me funciona tan mal que yo agarro y me pregunto, ¿qué hago con esta persona todos los días de mi vida? Eso es un ejercicio de Insight. Entonces, no es tan publichero, sino que lo voy a expandir porque lo que tú estás proponiendo es, y tu pregunta fue directa y concreta, o sea, ¿qué podemos hacer? Pregúntate, cuestiónate. Siempre, una de las cosas que yo trabajo mucho con la gente que trabaja conmigo es que a cada cosa que es una declaración contundente y, vamos a ponerlo así, determinante para las personas, yo siempre les pregunto, ¿estás seguro? O sea, el preguntarme y el cuestionarme mis propias verdades es probablemente lo mejor que yo puedo hacer siempre. Y si aprendiéramos a hacer eso desde niños, quizás podríamos no entrar en esas dinámicas de patrones sociales o familiares que tan fácilmente entramos. Ahora, no estoy diciendo que sea fácil porque, pucha, que el impacto del patrón familiar puede ser muy fuerte, puede no ser de este tiempo, puede venir de, ¿me entiendes?, de muchas generaciones atrás. Pero si yo enseño a mis hijos y me enseño a mí a cuestionar las cosas, simplemente por el hecho de cuestionarlas, solamente para validarlas incluso, yo creo que podríamos tener un profundo terreno ganado internamente en el solo hecho de no tener verdades estructuradas y construidas de manera tan sólida como las tenemos al día de hoy. Lo que pasa es que nuestro sistema nos invita justamente a no cuestionarlo. O sea, no cuestionar nada. Y lo cierto es que nuevamente la contradicción, en la vida igual funciona. Aunque tengamos esas estructuras, aunque tengamos la vida igual funciona. Yo creo que el impacto para las personas es que la vida no es tan satisfactoria cuando la construcción que se hizo, que yo hice consciente o inconscientemente, no me funciona y no sé cómo desestructurarla. Pero yo creo que nosotros al día de hoy, porque tú hablaste también de estos tiempos en algún momento cuando preparábamos esta conversación, hablas de estos tiempos. Yo digo que estos tiempos
son los más propicios y los más retadores. Porque las estructuras, sistémicamente hablando, van a querer mantenerse. Entonces, el nivel de fortalecimiento de las estructuras que ya no funcionan al día de hoy es mucho más fuerte que antes, donde no había cuestionamiento. O sea, al día de hoy, por ejemplo, hay mucho más cuestionamiento religioso a las formas religiosas que antes, cuando no había mucho cuestionamiento. Sin embargo, si tú te das cuenta, las religiones, algunas religiones, las más agresivas, las que están buscando mucho más su supervivencia, al día de hoy tienen un montón de gente. ¿Por qué? Porque las estructuras se fortalecen cuando aparece el cuestionamiento. Entonces, es el momento de la inspiración del romper moldes y estructuras, y no estoy hablando necesariamente de una guerra, de conflictos, ¿me entiendes? De salir a las calles a pelearte con la gente, o hacer, ¿me entiendes?, cosas, no sé, para picar a la otra persona. No estoy hablando de eso, estoy hablando de ese cuestionamiento individual que todos tenemos que hacer respecto a si esto que es verdad para mí realmente es la verdad con la que yo quiero vivir. Ni siquiera es la verdad, verdad. Humberto Maturana dice que el educar, la real educación es invitar a la reflexión. Exacto, sí. Y también ahora hablabas de eso y me venía a la cabeza, ok, normalmente sí, somos como zombies con condicionamientos que rigen nuestro diario vivir, desde la religión, desde la educación, desde el país. Pero ¿qué pasa? Es a lo que estamos llamados a generar el cambio en el futuro con este cuestionamiento, pero también una crisis muy profunda de lo establecido, porque cada vez la gente va a estar cuestionándose y más despierta, y ese es un riesgo, ¿no? El riesgo finalmente, no me acuerdo, Bert Hellinger dice, libre es aquel que sabe transformarse. Y en una sociedad libre, permitiendo que todos podamos transformarnos, no existirían estos parámetros ni estas murallas. Sí, sí. Y acordémonos también que, y esto lo veo yo con mis hijos, por ejemplo, o sea, acordémonos que esto de romper estructuras va a generar una crisis que si nosotros no sabemos a dónde queremos ir, esa crisis nos podría llevar, o sea, a cualquier lado, y probablemente nos arrepintamos de haber destruido lo que estaba construido porque a donde llegamos no era necesariamente a donde queríamos ir. Y te digo que lo trabajamos mucho con nuestros hijos porque todo surgió justamente de esta pregunta. A mí me encanta la playa, me encanta. Para mí yo creo que estar en el mar de alguna manera a mí me conecta mucho espiritualmente. Yo siento que la vida allá arriba o allá afuera o allá, ¿me entiendes?, en donde seas, es como un mar. Yo siento eso. Entonces estoy muy conectado con eso. Y vivimos nosotros a pocas cuadras del mar, ciertamente, pero me di cuenta que estaba tan metido en mi día a día que yo no había visto el mar por un par de veranos. Y, no puede ser. Entonces, conversando con mi esposa y le digo, mi amor, ¿sabes qué? Quiero que nos vayamos a la playa. Y mi esposa me dice, ya, vamos. Entonces yo, ¿me entiendes?, con ese entusiasmo voy al cuarto de mis chicos donde estaban jugando y les digo, chicos, nos vamos a la playa, alístense. Y ellos agarran, estaban en sus cosas así, me levantan, mi hijo mayor agarra, me mira y me dice, ¿y para qué? Y en ese momento, o sea, fue como una cosa así, ahí se me cayó un paradigma muy profundo para mí, que tiene que ver con esto de hacer las preguntas, y es, o sea, ok, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? O sea, ¿para qué vamos a la playa? Lo que estaba cuestionando él probablemente era mi entusiasmo, o sea, ¿qué hay tan divertido ahí? Eso a mí me dejó ver una cosa, y es que ellos en este momento, en el lugar, por lo menos están mis hijos, en general todos los niños, donde no tienen las estructuras, justamente lo que tú mencionaste que dice Bert Hellinger es probablemente lo mejor que podemos hacer, es, ok, ¿qué estructura quieres crear tú, desde tu lugar? ¿Cuáles son las verdades que quieres crear contigo? ¿Te funcionan esas verdades? ¿No te funcionan? ¿Qué te trae de beneficio esa verdad? ¿Qué cosas se afectan en tu sistema cuando tú vives de acuerdo a esa verdad? Y eso lo que hace, desde mi punto de vista, y volviendo a la pregunta original,
es que de alguna manera todos venimos a este mundo, mi creencia personal, y no tiene que ser de nadie más, mi creencia personal es que todos venimos preseteados con un objetivo, y no preseteados externamente, no es que alguien nos preseteó, nosotros nos preseteamos para una dirección. Y cuando construimos las estructuras que son generalmente construidas por nuestros papás, o la persona que nos crió, o nuestro sistema, no necesariamente está alineado con esa búsqueda, y por eso es que hay insatisfacción, por eso es que cuando no hay cuestionamiento la gente puede vivir su vida, ¿me entiendes?, adormecida por 40 años y recién darse cuenta a los 60 años, ¿me entiendes?, cuando tiene una enfermedad muy drástica, que pucha, quiero vivir y quiero hacer cosas. Entonces, tú en algún momento hablaste de propósito y profesión, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo con la diferencia. O sea, la profesión es lo que yo hago para generar mis ingresos. El propósito es lo que con lo que yo vengo, es lo que yo manifiesto, lo que yo descubro como mi razón de ser aquí. Y nosotros lo sabemos. Solo que nos olvidamos en el camino. Yo creo que hay y para mí es una invitación a todas las personas con las que yo puntualmente trabajo. La invitación es: cuestiona tus verdades, cuestiona tus estructuras, porque en los escombros está tu verdad. Eso es para mí. O sea, tu verdad es sobre lo que construiste, aquello lo que sea que construiste. Y esa búsqueda es absolutamente saludable, absolutamente enriquecedora, absolutamente vibrante, ¿me entiendes?, retadora, dolorosa en algún momento, pero vale la pena. Para mí vale la pena. Y yo creo que en algún punto eso es lo que a mí me mueve a trabajar con las personas, porque no es la transformación por la transformación, es la transformación con propósito, con búsqueda particular, que como lo comentábamos en algún momento, muchas veces no sabemos qué cosa es lo que estamos buscando, porque nuestra búsqueda parte de nuestra estructura. Claro. Entonces también ahí hay un sesgo. Pero si yo me mantengo en esa búsqueda de manera consciente, lo que encontramos las personas es esa verdad que va más allá de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestro cuerpo. Eso. Okay. Gazú, y ya como para terminar, tú hablabas de como el impulso de desestructurar para recoger unos escombros. Yo lo asocio a esto como el viaje del héroe, ¿no? De hallar la perla que llevamos nosotros mismos, con la confianza de que la vamos a encontrar. Exacto. No literalmente que voy a encontrar como un resultado, sí, claro, sino como el simple, quizá también esto tiene un acento importante en mi vida, de renunciar a un resultado, y también es como ser un barquito de papel sobre el mar. De que cada movimiento sea una gran oportunidad para el recorrido, sin saber exactamente a dónde voy, a veces en estas crisis, sí, o el resultado, o voy a resolver la relación con alguien, o voy a saber cuál es mi vocación. Y esto es algo que normalmente casi siempre sale en las entrevistas para mí, como el gran sí a la vida tal y como es. Sí, ¿no? Sí, mira, escuchándote me vino una frase que me dijeron en el proceso de formación y entrenamiento que yo seguí para poder facilitar Seminarios Insight. Quien es mi mentora, era mi mentora en ese momento en la formación, sigo considerando que es mi mentora, me dijo una cosa. Me dijo: no te apures porque no hay dónde llegar. Entonces, el apuro es una conciencia de este plano. O sea, la necesidad de hacer las cosas ahora, en este momento, ya, para ayer. Pero en la conciencia espiritual el camino es eterno, el camino es infinito,
Y todo proceso es parte del proceso espiritual de todos. O sea, es ese proceso que en mi creencia personal son todas las manifestaciones posibles de Dios. O sea, nosotros somos todas las manifestaciones posibles de Dios. Y eso para mí ha sido uno de los más grandes descubrimientos, donde más allá de mis juicios humanos, ¿me entiendes?, por mi formación y por mis paradigmas, de que digo, lo que hace esta persona no debería hacer, lo que esto debería estar al revés, esto no está bien, esto no... Más allá de todo eso, lo que hay es una verdad y hay una manifestación de Dios en eso. Ahí. Y yo creo que la maestría de las personas está en ese ejercicio práctico de ver a Dios en cada situación, ver la perfección del momento en cada cosa. Y yo creo que si pudiésemos llegar a ese lugar, o cuando lleguemos, porque alguna vez quizás vayamos a llegar, no sé si en esta vida o en la siguiente, yo creo que eso es justamente esa perla, ¿me entiendes?, debajo de los escombros. Es esa divinidad dentro de mí, ese reconocimiento de yo como ser divino y cada ser humano como ser divino, ¿me entiendes? Y cada gato y cada mueble, ¿me entiendes?, como manifestación de Dios y del Dios que somos todos nosotros, si lo quieres poner así en base a mi creencia personal. Y me acabo de acordar de una frase de un poeta, creo que era musulmán, Rumi, muchos años atrás, que decía: más allá de nuestros conceptos de bien o mal, hay un campo, ahí es donde nos encontramos. O sea, si atravesamos estos conceptos de bueno, malo, correcto, incorrecto, positivo, negativo, triunfo, fracaso, somos todos seres humanos en una experiencia espiritual, seres humanos haciendo lo mejor que sabemos y podemos con la información que tenemos, para nuestra búsqueda personal, que puede ser más feliz, ¿me entiendes?, ser más satisfactorio. Y en ese proceso todos tenemos una oportunidad de ver la divinidad de cada uno de nosotros en cada ser humano. Yo creo que al final esa es la búsqueda, esa es mi búsqueda en todo caso. Y si a alguien más le hace sentido, pues bienvenido. Es eso, básicamente. Sí. Bueno, te agradezco profundamente toda mía. el espacio, la profundidad, la intimidad de las preguntas. Aquí nos hemos dejado llevar por a donde nos llevaban las respuestas, todo de una manera tan fluida que también es parte del entrevistador, del entrevistador, del ambiente, del tema. Y agradezco cada minuto que le entregaste en tu entrevista. El agradecido soy yo porque, o sea, para mí el tener personas como tú con quien podamos intercambiar ideas, presentar puntos de vista y sean aceptados en la abundancia que tenemos todos dentro de nuestro corazón, es como lo mejor que puede ser. Un placer conocerte, encontrarte, conversar y feliz de este momento, de verdad. Bueno, eso. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Uh-huh.